Bueno, y vamos a leer, de hecho le voy a pedir a mi hermano que me lea dos capítulos, pero quiero un contexto de lo que voy a dar a continuación. Y básicamente es la vida de Josías, no sé si recuerdan en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todos los reyes que pasaron y luego a mí me gustaba ver de que hizo lo que era agradable delante del Señor, el rey que estaba ahí en ese momento. Y ya después muchos, no hizo lo que agradaba a Dios. Y muchos reyes así, entonces se salían así poquitos, hizo lo que agradaba al Señor y así, ¿no? Entonces, entre ellos, que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, era uno de ellos, era el rey Josías. Nos vamos todos, por favor, a Segunda Crónicas 34. Vamos a leer el 34 y el 35. Josías gobierna sobre Judá. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares de incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Cera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalia, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres les dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de toda Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jahat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios oficiales y porteros. Hilcías descubre la ley de Dios. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó, sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum,
hijo de Ticva, hijo de Arjás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificio a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que le pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes, de modo que llevaron su mensaje al rey. Reformas religiosas de Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se habían encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer a todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Josías celebra la Pascua. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes a sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido aportados para servir al Señor: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor, su Dios, y a su pueblo Israel. Préstense para su turno según las divisiones de familias de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia, y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrenda de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que los Hasabías, Jehiel y Josabad, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares, organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron la ofrenda quemada entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia, para que las ofrecieran al Señor según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderas,
calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a la gente para que comieran. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando ofrendas y quemadas y las porciones de grasa. Los levitas hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos descendientes de Asaf estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les había dado David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de toda Judea e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlos. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla, en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: «Sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí, en el cementerio de los reyes, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor a Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonados en estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción, realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Básicamente sí le pedí que leyera toda la vida de Josías porque quería pues mostrarles el corazón de ese hombre que era un hombre entregado a Dios desde el principio, desde que supo de la ley, cómo él se quebrantó y él se arrepintió y Dios vio su corazón y gracias a su arrepentimiento y su devoción a Dios, Dios hizo que durante su reinado hubiera paz en Israel. Y bueno, él era un hombre, como lo decía al principio, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Entonces aquí vemos todo lo que Josías hizo a lo largo de su vida, pero lo que me llamó mucho la atención fue el final de su vida. Me dio la verdad mucha tristeza cómo Josías muere, pues el tema se llama No tuvo que morir. Y pues obviamente Dios sabe el presente, el futuro, todo de nuestra vida, pero este hombre de Dios, que era un hombre entregado de Dios, lamentablemente murió. Esta parte la voy a leer de nuevo, que es segunda de Crónicas 35:20. Josías muere en batalla. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: «Sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron
en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. Y bueno, aquí pues fue muy lamentable su muerte. Si se fijan, era un rey que lo amaban porque era un hombre que seguía pues las leyes de Dios, seguía el camino de Dios y lamentablemente murió de esa manera y no tuvo que haber muerto porque ese hombre que le dijo que nada más quería pasar por ahí, que realmente la bronca no era con ellos, simplemente quería pasar por donde ellos estaban, pero no hizo caso y no confió en la palabra que le había dicho que sí venía de parte de Dios esa palabra y lamentablemente pues murió porque no obedeció, porque pues era de vida o muerte eso que estaba pasando. Y bueno, quiero que vayamos a Proverbios 3 5 al 6. Proverbios 3 5 6 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Y bueno, él a lo largo de su vida se veía que era un hombre que confiaba en Dios, pero lamentablemente en este suceso pudo haber consultado a Dios si hacía caso de la palabra que estaba recibiendo o no, y pues simplemente se fió de su prudencia y lamentablemente murió y a veces, muchas de las ocasiones nosotros eh, pues nos fiamos de nuestra propia inteligencia, vemos una situación que la tomamos en nuestras manos y al final de cuentas pues todo se nos sale de control. Entonces en cada decisión eh, que vemos, que nosotros podamos pensar que la vamos a hacer bien, mejor primero consultar a Dios. Es mejor consultar a Dios y seguir su guía, su dirección, que pues después lamentarse pues. Y bueno, vamos también a Proverbios 14:12, dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hay que estar bien conscientes de que por eso tenemos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía y nos va a dar dirección y claridad. Si Él ve que vamos a poner en peligro nuestra vida o esa decisión va a conllevar pues en mal para otras personas o para nosotros mismos, hay que estar bien pues discerniendo su palabra y discerniendo su dirección y no pues fiarnos de nuestra propia pensamiento. Y bueno, vamos a Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Tenemos que encomendar nuestro camino siempre a él, porque realmente si confiamos en él, él nos va a abrir ese mejor camino que nosotros humanamente vamos a pensar tal vez las posibilidades que nosotros tenemos, pero él ve más allá de nuestra vista. Y bueno, en dirección a su palabra tenemos que siempre tomar en cuenta su palabra y en la palabra y en esa comunión constante con él vamos a tener esa dirección. Y Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y qué mejor que la palabra de Dios va a ser nuestra guía, nuestra dirección. Obviamente tenemos que estar en esa comunión con Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y nos va a revelar también la dirección y la claridad que necesitamos en este mundo, porque realmente este mundo pues ya ven, o sea, a veces con la misma inteligencia artificial, así de, este video es real, o esto sí está pasando, o sea, tenemos que estar bien entrados en la palabra de Dios para no ser engañados, porque hay diferentes caminos que se van a ir abriendo en este mundo y tenemos que estar bien adestrados con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos porque necesitamos su dirección en este mundo más que nunca, yo creo. Y bueno, dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él siempre nos va a confortar, siempre nos va a guiar, siempre nos va a direccionar. Y bueno, el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, confiemos en esa guía que es una guía eterna, pues, o sea, es una guía que no se va a ir,
y nos va a direccionar siempre, pero tenemos que estar dispuestos a escucharlo y dispuestos a obedecerlo y no fiarnos de nuestra propia capacidad, de nuestro propio entendimiento, porque realmente lo necesitamos para todo. Pues obviamente que hay decisiones muy básicas, pero aún así, pues serlo, participar, Señor, pues te gusta que, no sé, lleve este vestido, no sé, hacerlo participante de todo, porque él es lo que quiere esa comunión, quiere que también dependamos, más bien quiere esa dependencia, que tengamos esa dependencia de él, porque lo necesitamos en este mundo, pues, y más porque, pues, tantos peligros que pueda haber en este mundo, pues, entonces, con esa dirección del Espíritu Santo, con la palabra, y también con un corazón dispuesto a ser enseñable y obediente a su palabra. Y bueno, el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y bueno, otra versión dice que me gusta la Reina Valera, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero tenemos que estar en esa disposición de ser guiados por Él. Y pues lamentablemente, la verdad, yo ya había leído pues algunas veces este libro, pero nunca me había dado cuenta, porque siempre uno se queda de que, pues murió en Primera de Reyes, digo Segunda de Reyes, también viene la historia de Josías, pero aquí en Segunda de Crónicas sí te muestra cómo murió, y pues es lamentable todo lo que pasó en su vida para que al final de su vida haya sido, por decir, entre paréntesis, un error, porque pues a Dios no se le sale nada de control, porque él pudo haber obedecido y pudo haber sido otro su destino, pero lamentablemente no consultó a Dios. O sea, yo no veo aquí que haya consultado a Dios de que, Señor, si eres tú, simplemente pues decidió el conflicto y pues lamentablemente murió, pero pues este es mi mensaje de que sigamos la dirección plena de la palabra de Dios, su Espíritu Santo que nos guía, y no fiarnos de nuestra propia capacidad ni entendimiento, y no seamos así como independientes de Dios, porque Él es la vid verdadera y separados de Él nada podemos hacer. Y bueno, era mucha lectura, pero quería que lleguen a Josías, yo quería que sepan todo de Josías. Y bueno, este es mi tema. Si alguien quiere comentar algo, pues está abierta la palabra.